Buenas tardes, soy el doctor Domínguez y les doy la bienvenida al curso de gestión en un servicio de cirugía. Antes de empezar, si me permiten, queríamos, el doctor Perna y yo, los codirectores del curso, queríamos agradecer al doctor Gustavo Tachela aquí presente el apoyo para la realización de este curso. Si bien este curso originalmente fue presentado o fue pensado para jefes de servicio, después, cuando lo fuimos desarrollando, nos dimos cuenta que había posibilidades de expandirlo a los residentes, al jefe de residente, a los médicos de planta, a colegas de otras especialidades, por ejemplo, o de algunos servicios auxiliares, como puede ser enfermería o instrumentación quirúrgica. Entonces, eso permitió darle un poquito más de vuelo y generó gran expectativa, ya que tenemos más de 427 inscritos. Y bueno, es una gran responsabilidad y esperamos todos poder satisfacerlos con este curso. Ahí hay un chat de preguntas y respuestas, hay unos globitos donde ustedes pueden hacer sus preguntas al final de la charla de nuestro invitado. Vamos a darle un tiempo de 30 minutos más o menos, y después de eso, si quieren ir cargando las preguntas o en el transcurso de la charla cargando las preguntas, nosotros después vamos a tratar de ir transmitiéndola a nuestro invitado de hoy. Yo les paso ahora con el doctor Ezequiel Perna, el otro codirector, para que nos presente a nuestro invitado. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al curso en nombre del Comité Colegio de la Asociación Argentina de Cirugía. Bueno, empezamos hoy nuestra primera charla de este curso, que es Liderazgo, Trabajo en Equipo, Delegación de Funciones y Motivación. Va a estar a cargo de Gustavo Picola. Bueno, Gustavo es contador de carrera, pero es coach ejecutivo, asesor en materia de liderazgo y cultura organizacional. Tiene el MBA en Dirección Estratégica del EUSET Business School, adscripto a la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, y también fue coach de numerosas empresas del rubro alimenticio, siderúrgicas, farmacéuticas, servicios financieros. Así que, con una frase que a él le gusta que lo presentemos antes de comenzar la charla, él dice que soy el que te dice lo que no quieres oír y te muestra lo que no quieres ver, para que te conviertas en el líder que quieres ser. Así que, Gustavo, muchas gracias por tu participación y bueno, dejamos con la charla. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias en principio a la asociación por permitirme compartir con ustedes este momento y hablar de un tema que realmente me apasiona. Hace, yo diría que por lo menos unos 25 años que me dedico a estudiar liderazgo, y es un tema que me apasiona porque entiendo y estoy convencido que los líderes que lideran comunidades, como puede ser una empresa, como puede ser un sanatorio, como puede ser un equipo de trabajo, tienen la potestad de hacer de esa comunidad lo que quieran. Y cuando esa comunidad está destinada al desarrollo de las personas, al crecimiento de las personas, a hacer el bien y está sustentada en valores, no solo la comunidad mejora, no solo la empresa mejora, no solo el hospital mejora, sino que también mejoran las familias y mejora el mundo. Desde ese lugar me apasiona el liderazgo. Así que bueno, el agradecido soy yo y para mí es un honor poder compartir hoy con ustedes este tema. La realidad es que voy a compartir una presentación y decía que la realidad es que, bueno, es un tema que podría hablar todo el día, pero vamos a condensarlo en media hora en función del tiempo que tenemos. Así que voy a tratar de dar sobre todo sobre los 3 puntos que está centrado el título de esta conferencia. Voy a tratar de dar tips y espero que les sirvan. Al final de la charla me gustaría poder responder preguntas o comentarios que quieran hacer en el chat. Así que bueno, vamos a comenzar. Toda empresa, toda
equipo de trabajo, toda unidad, lo que sea, tiene 3 dimensiones fundamentales. Ahí está, ahí pasó, no me pasaba, perdón. Hay 3 dimensiones que están en toda empresa, en toda comunidad, en todo equipo de trabajo, en toda unidad. Hay 3 dimensiones que siempre están. La primera es la operacional. Y la pongo con un iceberg porque la operacional es la que se ve, porque está relacionada con qué, con la tarea, con lo que tenemos que hacer. Por lo general, los líderes, los gerentes, los jefes, es a esta dimensión a la que más atención le ponen. Entiendo que en el rubro, en la industria donde están ustedes, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con la atención de pacientes, que tiene que ver con la salud de las personas, la tarea es una parte muy importante a llevar a cabo, y no solo a llevarla a cabo, sino que además que sea efectiva. Pero existen otras 2 dimensiones que también están en todos lados y que no se ven. Pero son esas 2 dimensiones las que sustentan la efectividad de la tarea. Y es la dimensión relacional, que es cómo ese equipo de trabajo, cómo las personas en esa empresa, en esa comunidad, se relacionan, ¿no? Y cómo esas relaciones fomentan la colaboración entre el equipo y entre los equipos, y además cómo fomenta que cada uno dentro de ese mundo de relaciones pueda contribuir con lo mejor que puede. Entonces el aspecto relacional, la dimensión relacional de esta comunidad es muy importante. Hace a que nos relacionemos con respeto, hace que nos relacionemos con confianza, hace que nos relacionemos de tal manera que podamos salir lo mejor de nosotros. Y la última de las dimensiones es la dimensión de la persona. No existe comunidad, no existe empresa, no existe equipo sin persona. Las empresas son las personas. O sea, no hay una división entre lo que es una entidad y una persona, porque sin la persona no hay entidades. Y en el aspecto de la dimensión personal, lo que hay que tener en cuenta y lo que uno debe prestar poderosamente atención es la salud de las personas, la calidad de vida de las personas, el propósito de las personas, en definitiva la felicidad. Cuando uno se enfoca en la tarea y únicamente se enfoca en la tarea, sí, obviamente puede obtener resultados, sí, obviamente puede perdurar el tiempo, pero va a llegar un momento donde por más rentabilidad que tenga, posiblemente aparezca un competidor o aparezca una nueva empresa o un nuevo negocio que disrumpe, que le presta mucha atención a la parte que no se ve del iceberg, y por lo general esas empresas o esas instituciones son las que triunfan. Entonces, ¿por qué traigo esto de entrada? Porque es fundamental tener en cuenta estas 3 dimensiones. Las 3 deben funcionar bien, porque cualquiera que funcione mal impacta en el resto de las demás. Una tarea que no se hace bien impacta en la relación entre las personas o entre los equipos que tenía que hacer la tarea. Y obviamente impacta en las personas que se sienten mal. Si entramos por el lado de la relación, si no hay confianza, si hay echarnos la culpa entre todos, donde lo que queremos es hacer quedarle bien al que está arriba, y bueno, eso va a generar peleas en las relaciones, eso va a afectar a la tarea y obviamente va a afectar a las personas. En definitiva, por cualquier dimensión que le entremos, donde estas 3 patas se quiebran, impactan las demás. Para meternos en el tema directamente de lo que es un equipo de trabajo, y ahí vamos a hablar de la motivación, vamos a hablar del liderazgo y vamos a hablar de la delegación. Cuando yo era chico, bueno, hoy también, pero ya no puedo hacerlo, me encantaba jugar al fútbol. Entonces jugábamos al fútbol en la calle. Y entonces, ¿cómo hacíamos para formar los equipos? Y bueno, para formar los equipos nos poníamos uno frente al otro y empezábamos a poner nuestros pies delante del pie mío y el otro ponía su pie delante de su pie, de tal manera que el primero que pisaba elegía. ¿Y a quién elegías? Y obviamente elegías a los mejores. Y a los mejores después, ¿dónde jugaban? Y jugaban en el lugar donde mejor desarrollaban esas habilidades que tenían, por lo cual los elegimos. Eso es tan clarito en el fútbol y es tan poco claro en las empresas, ¿no? Porque muchas veces en las empresas o en los equipos de trabajo, lo que tratamos de hacer es completar puestos, ¿no? Ah, me quedó un puesto vacante.
necesito un recurso para este puesto. Y en lugar de darle la importancia que tiene, de tratar de buscar a la persona correcta, con las habilidades correctas, y colocarlas en el puesto indicado, lo que hacemos es rápidamente contribuir con un recurso, y muchas veces eso nos genera problemas. Entonces, un equipo que no está conformado por las personas correctas, que tengan la capacidad y las habilidades necesarias para desarrollar lo que tienen que desarrollar en el puesto indicado, y es difícil que ese equipo pueda trabajar bien. Si me quedo con el ejemplo del fútbol, si tengo un centro delantero que todas las pelotas que van la tiro a la tribuna, y va a ser difícil que ganemos. Si tenemos un defensor que cada centro que viene al área la cabecea y nos hace goles en contra, bueno, estamos sonados. Entonces lo que habría que hacer es poner al delantero en la defensa y que tire la pelota a la tribuna, y al defensor en la delantera para que haga los goles. Eso es ponerlos en el puesto indicado. Un equipo que no tiene las personas que están en el puesto indicado va a ser difícil que sea efectivo. La segunda cuestión que es importante empezar a tener en cuenta es que las empresas y los jefes y los líderes se desvíen por motivar a las personas, o que las quieren motivar. Queremos tener un equipo motivado, queremos tener un equipo comprometido. Y lo que sucede con esto es lo siguiente: la primera cuestión indispensable en tener el tema de motivación, a mí me gusta hablar de entusiasmo más que de motivación. Y así que voy a utilizar la palabra entusiasmo como sinónimo de motivación. Lo primero que tenemos que entender es que el entusiasmo es propiedad de las personas. Es decir, ninguno de nosotros podemos darle una orden a alguien y que se entusiasme con nosotros, o que se entusiasme con la tarea. No le podemos decir, a partir de mañana entusiasmate con hacer cirugía, o entusiasmate con atender a los pacientes. Imposible. De ahí digo que el entusiasmo es propio de las personas. Y la consecuencia que tiene la falta de entusiasmo es que cuando no hay entusiasmo, no hay compromiso. Sin entusiasmo, no hay compromiso. Entonces, fíjense cómo ya nos estamos metiendo en el tema por un lado, la motivación y del entusiasmo. Entonces, desde hace 1 o 2 años estoy haciendo una encuesta donde le pregunto a las personas, cuando doy algún curso parecido a este, acá no la voy a hacer por una cuestión de tiempo, nada más que por eso, les pregunto a las personas que me están escuchando, ¿qué debería tener una cultura organizacional, un equipo de trabajo, para que te sientas entusiasmado? Y fíjense una cosa, de las 718 respuestas que recibí hasta ahora, el 18% dice que se entusiasma si hace lo que le apasiona. Después, seguido a eso, yo miro un poquito para el costado porque lo tengo más grande y acá tengo la letra chiquita adelante. El segundo a eso, con el 12.2 de respuestas, que haya un buen ambiente de trabajo. Y la tercera y la cuarta, que están casi iguales, habla de sentirse que pertenece al equipo, que pertenece a la empresa, que pertenece a la institución, y la otra es de sentirse importante y valorado. Es decir, que si yo soy un líder de un equipo y quiero que esa persona se entusiasme, se motive, hay 4 cosas que debería hacer, a grandes rasgos. Tratar de ubicar a la persona en el puesto indicado, donde se sienta a gusto con lo que hace, le gusta lo que está haciendo. Generar un buen clima de trabajo, hacer que la persona se sienta que pertenece a ese equipo, que se ponga, como se dice normalmente, la camiseta del equipo. Y por último, no por último, sino como la cuarta condición, es que se sienta valorado, que se sienta importante. Fíjense que en la quinta, recién ahí aparece la plata, ¿no? Aparece el dinero, pero hay algo que es importante y que quiero dejar claro. En la medida que las personas no tengan las necesidades cubiertas, no hay posibilidad de entusiasmo. Esto quiero ser claro. Esto aparece en ese rango en la medida que las necesidades básicas estén cubiertas. Uno no le puede pedir compromiso a una persona que no tiene cubierta su necesidad básica, porque claramente va a estar pensando en cómo hace para llegar a fin de mes si no tiene cubiertas sus necesidades. Pero suponiendo que eso no ocurre, porque en nuestro equipo o en nuestra empresa las personas cobran de tal manera, justamente o equitativamente, como le quieran poner el adjetivo que quieran, pero interpretamos de que cubren sus necesidades básicas. Entonces, si cubren sus necesidades básicas, que la persona haga lo que le gusta, que esté en un buen ambiente de trabajo, que sienta que pertenece a ese equipo y que se sienta valorado e importante. Entonces ahí viene la dinámica del equipo, ¿no? Y la dinámica del equipo tiene algunas cosas que son interesantes de evaluar. La primera es, a mí me encanta la Fórmula 1, y yo digo que ese equipo de trabajo que está en un box
recibiendo ese auto y que en menos de 1 o 2 segundos el auto vuelve a salir a la pista, es un equipo que funciona casi a la perfección. ¿Y cuál es la característica que tiene ese equipo? Y tiene para mí 4 características que son importantes. La primera es que todos están centrados en lo crucialmente importante. Nadie está mirando a ver si el otro está haciendo lo que dijo que iba a hacer, y entonces si el otro hace lo que dijo que iba a hacer, entonces yo lo hago. No, eso no pasa. Las personas están centradas en lo crucialmente importante. La segunda cuestión que pasa en ese equipo, que para mí, insisto, es lo que hace que ese equipo sea casi efectivo a la perfección, es que todos conocen las tareas necesarias que tienen que hacer para lograr el objetivo, que es que ese auto salga lo más rápido posible. Cada uno de los que está ahí sabe lo que tiene que hacer. Y cada uno de los que está ahí en ese equipo confía que el otro va a hacer bien lo que tiene que hacer. La tercera cuestión que tiene ese equipo es que llevan la cuenta, porque si no se lleva la cuenta, si no se mide lo que se hace, va a ser difícil que se pueda mejorar, ¿no? Hay un dicho que dice lo que no se mide no se logra, y yo digo que lo que no se mide no se logra, pero además no me permite mejorar. Entonces, medir si estamos llegando a los objetivos, si cumplimos con los tiempos que cumplimos, si hicimos el proceso como lo hicimos, es decir, eso es llevar la cuenta. Y la cuarta cuestión que tiene un equipo de trabajo, que para mí es fundamental, es la rendición de cuentas. Pero acá hay una diferencia que para mí es importante. No es la rendición de cuentas hacia el líder y hacia el jefe, sino que es la rendición de cuentas para el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros sabemos lo que tenemos que lograr, si estamos centrados en lo importante que tenemos que hacer, si sabemos lo que tenemos que hacer, y fallo, por falta de compromiso, por lo que sea, no le estoy fallando a mi jefe, le estoy fallando a mi equipo. Porque si el que está ahí adelante, cada vez que el auto viene, el neumático tarda más de lo debido, lo está perjudicando al equipo. Está perjudicando al piloto, está perjudicando a la marca, sí, pero principalmente está perjudicando a ese equipo de trabajo que está ahí. Entonces, centrarse en lo crucialmente importante, conocer las tareas que tengo que llevar adelante para lograr los objetivos, llevar la cuenta y rendir cuentas. Pero esto sería lo operativo, ¿no? Si vuelvo a las 3 dimensiones, esto estaría enfocado en la dimensión operacional. Esto hacia la operación, hacia lo que tenemos que hacer y hacia la tarea. Pero debajo de esas dimensiones hay 2 dimensiones que no se ven. Y es las dimensiones que todo líder debe cuidar. Entonces, para cuidar esa dimensión en un equipo, tiene que haber lo que voy a presentarles ahora y en la forma correlativa en que la presento. Es decir, cada cosa que presento es necesaria para que la que sigue ocurra. Entonces, ¿qué es lo que sustenta un equipo de trabajo? Lo que sustenta un equipo de trabajo es que en ese equipo, o en esa empresa, o en esa institución, haya seguridad psicológica. ¿Qué significa que haya seguridad psicológica? Significa que si yo soy parte de ese equipo, si Gustavo es parte de ese equipo, Gustavo se siente seguro de que puede presentar una idea, marcar un error, reconocer un error, desafiar algún proceso como se hace en pos de mejorarlo, y me siento seguro de que del otro lado voy a ser bien tratado. Es decir, que del otro lado no me van a tratar mal, no me van a decir cómo decís esas cosas, no me van a hacer pasar un mal momento. Eso es la seguridad psicológica. Si quieren hilar más finito, para mí, toda empresa, del rubro que sea y de lo que trate, es indispensable para que sea efectiva que tenga esta seguridad psicológica. En un equipo de trabajo mucho más, y en un equipo de trabajo relacionado con la tarea que estoy haciendo ustedes, muchísimo más. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida en que no podamos hablar de los errores, no hay posibilidad de mejora. Las cosas siempre mejoran en la vida, por lo general, digo, y esto de lo siempre a lo mejor es demasiado taxativo, pero digo que la mayoría de las veces las cosas mejoren porque hay un error que antecede a esa mejora.
Y piénsenlo en cualquier aspecto de la vida y van a ver que es así. Ocurre el error y ahí ocurre la mejora. Por supuesto que hay mejoras que no necesariamente parten de un error, pero por lo general la mayoría de las mejoras surgen a partir de errores. Si nosotros no tenemos la posibilidad como equipo de hablar de los errores que suceden, y mucho más en lo que en lo que ustedes dedican a diario en su trabajo, va a ser difícil que pueda mejorar. Y si ustedes no mejoran, el problema radica en el caso de ustedes, en algún paciente, ¿no? Y cuando llevarlo al caso de ustedes, ¿qué sería que haya seguridad psicológica? Y por ejemplo, que una enfermera le pueda decir a un doctor que ella considera que hay que darle, no sé, un medicamento más seguido porque el paciente está sufriendo. Y eso no quiere decir que el doctor tenga que hacer lo que dice la enfermera, pero que la enfermera sienta la seguridad de que se lo pueda decir y que el doctor le explique por qué él cree que no, por qué a lo mejor está bueno lo que dice la enfermera. Eso es tener seguridad psicológica en un equipo, que todos puedan manifestarse teniendo la seguridad de que no van a ser maltratados, ni van a ser despedidos o reprimidos o lo que sea. Si hay seguridad psicológica, la segunda característica que tiene que haber es confiabilidad. ¿Qué significa que haya confiabilidad? Que nosotros confiamos en que el resto y el resto confía en mí, en que las cosas que tenemos que hacer las vamos a hacer bien. Sin esta confiabilidad es difícil que el equipo sea efectivo, porque si yo tengo que andar cuidándome porque no confío que alguien haga bien la tarea que tiene que hacer, bueno, el equipo tiene un problema. Si a ese problema le agregamos que no existe la seguridad psicológica, ese problema se potencia, porque es un problema que no podemos hablar. Entonces, si hay un problema de ese tipo y lo podemos conversar, lo podemos solucionar. Si no lo podemos conversar, estamos listos. A partir de estas dos cosas, este equipo está preparado con estas dos condiciones para enfrentar los conflictos. Es un equipo que afronta los conflictos, es un equipo que no tiene problemas en hablar de las cosas que hicimos mal, así como reconocerse las cosas que hicimos bien. Es un equipo que no tiene problema cuando una persona tiene que decirle algo a otra, se lo dice de forma obviamente respetuosa, pero siempre en el ánimo del equipo está la construcción de que podamos funcionar como mejor equipo. No está la cuestión de si yo te digo algo a vos y yo soy un buchón, ¿no? Que eso bueno, sucede en muchos lados, ¿no? Entonces, el equipo que tiene la seguridad psicológica y el equipo que tiene esa confiabilidad tiene el sustento para poder afrontar los conflictos. Un equipo que no afronta los conflictos es un equipo que se está continuamente echando culpas, y un equipo que está continuamente echándose culpas de lo que uno hace y el otro no, es un equipo que no lo logra ser efectivo. Se lo dejo a ustedes para que reflexionen. Imagínense los equipos de ustedes, por ejemplo, en una cirugía que no sean efectivos, que se estén echando la culpa uno al otro, ¿qué pasaría ahí adentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, seguridad psicológica, confiabilidad, podemos afrontar compromisos. A partir de ahí, hay cosas que empiezan a pasar distintas, que tienen que ver a lo mejor hacia el foco de la dimensión de la tarea. En la relación estamos bien, como personas estamos bien, entonces ahí podemos empezar a generar compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Los compromisos son que si nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer y en lo que tenemos que lograr, asumir el compromiso de que mi tarea la voy a hacer en forma efectiva. Voy a hacer lo que ustedes están esperando que yo haga y voy a hacer lo que ustedes están confiando en que yo haga. A partir de ese compromiso aparece la rendición de cuentas, porque si el compromiso no se cumple, tenemos la seguridad psicológica, la confiabilidad y tenemos la potestad y la habilidad para poder tratar conflictos, hay una rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas, como dije antes, no es una rendición de cuentas hacia el jefe, es una rendición de cuentas hacia el equipo, porque acá todos perdemos. No es que gana uno, es que todos perdemos. Si hay rendición de cuentas, ese equipo está enfocado en los resultados. Entonces, la esencia de esto es que tengo que tener que las personas correctas, en los puestos correctos, generar ese entusiasmo a partir de estar en el puesto correcto y haciendo lo que le gusta, generar un buen ambiente de trabajo que se sustenta en la seguridad psicológica y en la confiabilidad, porque si las personas son las correctas y tienen la habilidad para desarrollar esa tarea, y tenemos un marco de seguridad psicológica, tenemos la seguridad psicológica y la confiabilidad.
Con lo cual afrontamos conflictos, sabemos lo que tenemos que lograr, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos por eso. Un equipo efectivo tiene que cumplir con esto, no hay mucha vuelta para esto. Y para que este equipo funcione, tiene que tener un líder. Y acá viene el tema donde ato el tema del liderazgo. ¿Por qué ato el tema del liderazgo? Porque el líder es un líder. El líder no es aquel que tiene un puesto en una empresa. El puesto de la empresa no le da la categoría de líder. Un puesto en una empresa le da la categoría de gerente, le da la categoría de jefe, le da la categoría de responsable, la categoría que ustedes quieran. La categoría es el puesto. Ahora, para que yo sea un líder, hay cosas que tengo que cumplir. Y la diferencia que existe entre un jefe, un gerente y un líder es la siguiente. Desde mi punto de vista, un gerente y un líder gestionan personas para beneficio propio. Lo repito, para mí un jefe y un líder gestiona a las personas para su beneficio propio. Porque no ve a las personas, lo que ve son funciones. Veo al enfermero, veo al cirujano, veo al anestesista, veo al doctor, pero lo que veo son funciones, no veo personas. Y como veo funciones, las gestiono desde la función y no de la persona para beneficio propio. En cambio, el líder lidera y desde ese liderazgo está al servicio de quienes lidera para el beneficio de todos, para el éxito de todos. Entonces la pregunta acá es ¿qué elegís ser? Podés ser un jefe, podés ser un gerente, podés ser un excelente jefe, un excelente gerente, un excelente... Sí, lo podés ser. Pero posiblemente desde ese lugar, cuando la gente vea y sienta que lo que haces lo haces para beneficio propio, y el entusiasmo y la motivación, cuidado. Y la seguridad psicológica, cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a cuidarnos. ¿No? Y si este hace cosas para beneficio propio, pues yo les voy a decir lo que tengo que decir. No se lo digo. Entonces tenemos todas personas en nuestros equipos que nos dicen todos que sí. Lo peor que le puede pasar a un líder es que todas las personas le digan que sí. Porque el líder, el jefe, que a medida que asciende se va quedando más solo. Y en la medida que no tenga feedback no puede mejorar. Pero no solo eso, sino que debajo de la alfombra se pueden estar ocultando errores. Si ustedes quieren leer un libro sobre la seguridad psicológica, que incluso da muchos ejemplos sobre hospitales, hay un libro que escribió Amy Edmondson que se llama The Fearless Organizations, que está en inglés. Por ese libro hay muchos ejemplos de la falta de seguridad psicológica y lo que sucede en esos ejemplos es que en lugar de un líder hay un jefe. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene que tener este líder para que el equipo sea efectivo? Y las voy a presentar otra vez como para mí deberían cumplirse una tras otra. La primera característica del líder tiene que ser humilde. ¿Y por qué tiene que ser humilde? Y porque si no es un sabelotodo. Entonces, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy más cerca de ser humilde? ¿Estoy más cerca de demostrar que lo sé todo? Y para mí el sabelotodo es como el Nerdental. En el mundo que estamos recorriendo hoy, el sabelotodo tiene que ser mejorado, como se desarrolló como nos desarrollamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque si no hay humildad, si no hay posibilidad de mostrarme vulnerable, no hay posibilidad de que haya seguridad psicológica. Y hay muchas personas que creen que son invulnerables. Bueno, pues le tengo una mala noticia. Los únicos invulnerables que hay son los superhéroes de los cómics. Entonces, si uno se cree que es invulnerable, entonces es un cómic. Porque la vida es vulnerabilidad. Y ustedes seguramente lo saben mejor que nadie. La vida es vulnerabilidad. Entonces, un líder que no es humilde no puede construir su liderazgo, no puede construir seguridad psicológica, no puede construir un equipo efectivo, porque el equipo le dice todo que sí al saberlo todo. La segunda cuestión que tiene que tener el líder es que es competente. ¿Por qué? Porque así como el equipo confía en que los demás hacen están capacitados para hacer lo que tienen que hacer, el líder tiene que estar capacitado para liderar. Entonces tiene que ser competente. La tercera cosa que tiene que tener un líder es gestionar sus emociones y gestionar la emoción del equipo. Es decir, ¿de qué lado están más cerca? ¿Están más cerca de reaccionar cuando algo no les gusta?
de reaccionar y de enojarse, o están más cerca de gestionar la emoción y responder efectivamente? Si ustedes quieren gestionar la emoción, primer paso clave es aprender a respirar. Cuando una emoción me desborda, lo que tengo que hacer es respirar. Y cuando uno respira profundo, baja la cosa. Baja la ansiedad, baja la emoción. La segunda cuestión que hay que hacer es nombrarla. Nombrar la emoción. Si estoy enojado, estoy enojado. Y recién ahí la voy a poder tratar de regular. ¿Para qué? Para responder efectivamente. Y después, ¿qué tengo que estar? Tengo que estar atento a las emociones de mi equipo, porque el equipo funciona por emocionalidades. Y de ahí puede funcionar. Entonces tengo que saber gestionar las emociones de mi equipo. Tiene que ser íntegro, si no, no generas compromiso. Para mí la integridad es el boleto de entrada al juego, ¿no? Tiene que hacerse cargo. ¿Son más líderes de lo que echan culpas a los demás o son líderes de hacerse cargo? Y ojo que hacerse cargo no es asumir la culpa. Hacerse cargo es, con esto que pasa, ¿qué puedo hacer? Y con lo que voy a hacer no estoy garantizando el éxito ni estoy garantizando de que yo tengo la culpa, pero me hago cargo. Y por último tiene que ser disciplinado, pero cuidado, no es disciplinado en el sentido de ser un déspota y de poner, ¿no?, el famoso palo y la zanahoria adelante. No, de eso no estamos hablando de disciplina, estamos hablando de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y de hacer las cosas que tenemos que hacer y hacer que los demás hagan las cosas que nos comprometimos a hacer como equipo. Ahí donde está lo disciplinado, donde aparece el coraje de la disciplina de no solo hacer lo que uno tiene que hacer, sino que además, cuando alguien no hace lo que nos acordamos hacer, aparece el coraje de llamar la atención o de demandar el cumplimiento del compromiso que asumimos. Entonces, un líder con estas características genera un círculo virtuoso. ¿Y cuál es ese círculo virtuoso? El círculo virtuoso es el siguiente. Si ustedes como líderes cuidan a las personas, las tratan bien, las hacen sentir orgullosas, las hacen sentir respetadas, les permiten que liberen su talento porque están haciendo lo que les gusta, esas personas seguramente van a dar servicios o van a generar productos, depende de la industria que se trate, de excelencia. Si eso sucede, va a haber clientes felices, y si hay clientes felices, va a haber rentabilidad, y esa rentabilidad va a hacer que los propietarios estén contentos. Un líder con esa característica genera el círculo virtuoso donde todas las partes que se relacionan con la comunidad están contentos. Si eso sucede, va a haber proveedores que le van a querer vender a ustedes por ese círculo que generan. Pero además, cuando las personas se van orgullosas a sus casas, van a ser mejores padres, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos. Porque hoy la mayoría de las personas se van a sus casas estresadas. Y hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que el jefe directo de una persona tiene más influencia en su salud que el médico de cabecera. Entonces hoy las personas se van a sus casas estresadas, se van a su casa sintiéndose no reconocidas, sintiéndose maltratadas. Y eso, cuando llegan a sus casas, los vuelcan ¿a dónde? En sus familias. Y eso después se vuelca en sus comunidades. Entonces el círculo virtuoso no solo mejora los equipos, no solo mejora las instituciones, sino que además tiene un efecto secundario que impacta en las familias y impacta en la comunidad. Si les interesa ese tema, les recomiendo que busquen a un CEO que se llama Bob Chapman, al cual admiro por lo que hizo. Búsquenlo, es el CEO de Barry Windmiller y habla de todas estas cosas que yo acabo de decir. Pero aquí me gustaría cerrar la conferencia con, si se me permiten, una historia personal. Como dijo Ezequiel, yo soy contador público. Y cuando estudié para ser contador público, a mí me enseñaron, entre otras cosas, a administrar una empresa, a gestionar una empresa. Pero me enseñaron que lo que yo tenía que gestionar era funciones. Y en la medida que gestione bien esas funciones, la empresa iba a estar bien gestionada. Que las personas eran, hoy podemos decir, un cuadrito en el Excel. Eran un costo y había que tratarlas como tal. Y que yo iba a tener éxito en la medida en que estuviese en una empresa, ascendiera en la empresa y llegara al puesto más alto que pudiera llegar, porque eso me iba a dar prestigio, me iba a dar dinero, me iba a poner en otro lugar. Así salía la vida desde la universidad. Y en las empresas que empecé a trabajar me encontraba con el espejo de lo que me decían en la universidad. Pero un día me propusieron para ser CEO de la empresa. Y ese día
me empecé a preparar para ser ese CEO de la empresa y empecé a leer maestros que me empezaron a mostrar que detrás de toda función hay una persona y que las personas no se gestionan, las personas se lideran. Y que el éxito no tiene tanto que ver con lo que uno logra, sino con lo que uno hace por las personas que lidera. Pero tampoco me había enseñado a cuidarlas. Y aprendí que se las cuida con el corazón abierto. Y de ese lugar uno se las puede reconocer. Entonces, con esas ideas llegué a ser CEO de una compañía. Y tengo el enorme orgullo de decir que con mi equipo de trabajo, porque no lo hice yo solo, cambiamos la cultura de esa empresa. Enfocados ¿qué? En el desarrollo de las personas. Pero un día me echaron. El directorio de esa empresa me echó. Nunca supe el verdadero motivo por el cual me echaron. Yo, después de mucho tiempo, entiendo que a lo mejor no era el líder que necesitaban, porque había algunas cosas que yo decía que no. Pero ese día que me echaron, me pusieron un abogado adelante. Y ese abogado que estaba delante mío en la oficina, pensando que yo me robaría algo, no sé, supongo que debe ser por eso que está el abogado ahí, veía que entraban a mi oficina las personas y me venían a abrazar y venían a despedirse, algunas venían con lágrimas, otras con cara triste. Cuando se fueron las personas, el abogado me dice, yo estuve un montón de veces en situaciones como esta. La verdad, nunca vi una cosa igual. Me dice, debes haber hecho un muy buen trabajo. Ese día me di cuenta de lo que era el éxito y de qué se trataba el liderazgo. Ese buen trabajo que yo había hecho era liderar a las personas, creyendo en ellas y facilitándoles el desarrollo, haciéndolas crecer, y eso es lo que me devolvían. Porque las personas no nos van a recordar a nosotros por lo que le dimos. Porque le dimos un bono, porque le dimos un aumento de sueldo, porque le dimos un premio. Las personas nos van a recordar siempre por lo que nosotros hicimos por ellas. Entonces, el desafío es el siguiente. Yo no los puedo ver, pero estoy seguro que si les preguntase a cada uno de ustedes cuántos de ustedes tienen hijos, cuántos de ustedes obviamente seguramente tienen familiares queridos, como todos, y yo les preguntara a ustedes esta pregunta, que es, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que a sus hijos, al familiar querido, a quienes ustedes estén pensando, tengan un jefe que los maltrate, que los hace irse todos los días estresado a su casa, que no le pague justamente, que le haga hacer tareas que no les gusta hacer, y que todos los días vuelva a su casa de mal humor? Si son como la mayoría de las personas a las cuales les hago esta pregunta, la respuesta de ustedes seguramente que es, no quiero eso ni para mi hijo, ni quiero eso para mi ser querido. Entonces, lo que me encantaría que se lleven de esta charla, más allá de todo lo que he dicho, es que piensen que las personas que lideran son hijos de padres que desean lo mismo que ustedes desean para sus hijos y lidérenlos en consecuencia. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegué y bueno, voy a responder preguntas puntuales. Voy a dejar de compartir allí. Podemos ver preguntas. Bueno, Gustavo, excelente. Excelente charla. Te Bueno, agradezco muchas gracias. muchísimo por participar en este curso. Y bueno, están llegando algunas preguntas. No sé, Hugo, si vos querés decir algo. Sí, no, te felicito, Gustavo, la verdad que estoy recogiendo un poco lo que está en el chat. La gente está muy, te diría, emocionada con lo que estás diciendo y hay algunas preguntas, la básica y clásica de siempre, que vos ya sabés cuál debe ser. Si el líder nace o se hace. Hay varios de nuestros colegas que hicieron esa pregunta. Y bueno, vos dirás. A ver, yo siempre trato de situar las preguntas en el tiempo, ¿no? Es una pregunta que viene de hace mucho tiempo, porque en una determinada época de la historia, el líder tenía que tener unas características, que tenía que tener cierto y determinado carácter para que las personas hagan lo que el líder decía que había que hacer. Entonces, esa pregunta sale, ¿el líder nace o se hace con esa actitud de hacer que las personas hagan lo que tengan que hacer? Bueno, eso hoy no ocurre más, porque hoy posiblemente no, las personas a las que el líder lidera posiblemente sepan mucho más
que lo que él sabe el líder. Entonces el líder no tiene la posibilidad de decirle lo que hay que hacer porque al revés, se tiene que poner un aprendiz para aprender de la... Yo siempre pongo el ejemplo, yo no entiendo mucho de computación, pero si lideraba una persona que era el gerente de tecnología, ¿y qué le podía decir yo al gerente de tecnología? Nada, tenía que aprender de él. La segunda parte de responder a eso es, y me encanta el fútbol y lo voy a llevar al fútbol de nuevo. Es decir, yo puedo jugar al fútbol y puedo jugar bien al fútbol, sí, puedo ser Messi y va a ser difícil, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que nacen con más facilidad para ser líderes que otras. Eso no quiere decir que yo no me pueda convertir en un buen líder. Ahora, para poder convertirme en un buen líder, tengo que elegir el liderazgo. Porque el liderazgo es una elección. Porque yo puedo ascender a un determinado puesto, yo puedo ser el médico número 1 de una institución y tener personas a cargo y quedarme con ese título y trabajar como tal. Ahora, para ser líder lo tengo que elegir, porque para ser líder me tienen que interesar las personas. Pero me tienen que interesar desde el lugar del interés de la persona, no del interés de la persona para beneficio propio. Cuidado. No es que la voy a tratar bien y la voy a tratar bien para que me vaya bien a mí, no, para que nos vaya bien a todos. Porque en la medida en que todos crezcamos, esto va a crecer. Entonces, la respuesta que yo doy a eso es, hay líderes que nacen con habilidades mucho más fáciles para ser líder, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacerme como un líder y ser un buen líder. Bueno, siguen llegando felicitaciones. Acá hay un colega de Misiones que pregunta, dice que a pesar de ser responsable del servicio de cirugía, a pesar que la mayoría de los profesionales son jóvenes, es el tema de la pertenencia. Y él se pregunta que estaría fallando en algo, algún consejo que le puedas dar. Ok, perfecto. Para mí la pertenencia va ligada a la participación. ¿Qué significa con esto? Es decir, si yo tengo un equipo de trabajo, disculpen que no conozco demasiado de los aspectos técnicos de lo que hacen ustedes, pero en cualquier equipo de trabajo, si yo soy un jefe que bajo órdenes y le digo a las personas que hagan lo que digo que hay que hacer, y eso va a ser difícil que genere pertenencia. Entonces, una de las formas de generar pertenencia, más allá de poner a las personas en el lugar donde les gusta o donde desarrollan la tarea que les gusta. Después sobre esto voy a decir una cosa más. Hágame acordar que quiero decir algo. No me quiero ir de la pregunta, pero hágame acordar que quiero decir algo sobre esto. Lo que tengo que tratar de hacer como jefe es participar. Por ejemplo, yo hace unos años tuve la posibilidad estaba haciendo un trabajo en una empresa y el CEO de la empresa me pidió si lo ayudaba con un área de la empresa. Como no me generaba demasiado tiempo, lo ayudé. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue que los objetivos los bajaba la empresa, pero las cosas que teníamos que hacer para lograr ese objetivo los decidimos entre todos. A eso me refiero con participar. Entonces, la pregunta que les hice al equipo es, ¿qué cosas creen ustedes que nosotros tenemos que hacer para lograr ese objetivo? ¿O cuáles son los resultados claves que nosotros tenemos que lograr para lograr ese objetivo que nos bajó la empresa? Si no nos baja la empresa, mucho mejor es que nosotros como equipo pongamos el objetivo. Eso empieza a generar pertenencia. ¿Por qué empieza a generar pertenencia? Porque el equipo empieza a sentir que lo que va a lograr es algo que definió. Si a eso el equipo define cuáles son las cosas que tenemos que hacer para lograr eso, doble pertenencia. ¿Por qué? Porque siento que no solo definí lo que tengo que lograr, sino que además estoy definiendo las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. Entonces, la medida que el equipo empiece a hacer las cosas que hace y ve los resultados que logra de cosas que el equipo definió, eso empieza a generar pertenencia. Obvio, esto se cae si del otro lado no tenés la seguridad psicológica, si del otro lado no tenés el buen trato, si del otro lado no lo consideras como persona, ¿no? Porque si del otro lado tenés un jefe que los maltrata o genera un ambiente de trabajo ríspido, y la pertenencia va a ser difícil. Pero si ustedes entran a su equipo en un conjunto de valores consensuados entre el equipo, donde el equipo participa en la definición del objetivo, donde define lo que tiene que hacer y las personas se sienten a gusto con lo que están haciendo, eso le va a generar pertenencia. Lo que me quería referir a lo que dije antes es que no muchas veces logramos que lo que la persona hace sea lo que le gusta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de buscar ahí? Que lo que haga y la contribución de lo que hace sea lo que le despierta el hacer lo que hace. No sé si fui claro.
la contribución que yo logro hacer con lo que estoy haciendo, muchas veces tracciona lo que estoy haciendo y me da ese sentido de estar haciendo algo importante, no tanto por lo que hago porque me gusta, sino por la contribución que logro con lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando no encontramos el sentido de asociar a la tarea a lo que a la persona le gusta, vayamos por el lado del propósito, vayamos por el lado del significado, vayamos por el lado de la contribución. Ahí es donde aparece la pertenencia. Perfecto. Muy bien. Siguen llegando preguntas. Una pregunta. Hay un montón de preguntas. Sí. Perdóname, Ezequiel. Entonces te voy a pedir, Gustavo, si podemos hacer una contestación para poder cumplir con todos lo más sucinta que puedas. Yo no tengo problema, sí, sí. Adelante. Una pregunta, Bueno. dice, hay una colega, si hay diferencias entre el liderazgo de las mujeres o de los varones. Y de los varones. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad no debería haber diferencia, pero yo digo que las mujeres tienen una ventaja con respecto a los varones. Hay un libro que escribió, creo que en español, que habla sobre este tema, ¿no? ¿Por qué todos los líderes son varones? Cuando en realidad las mujeres tienen más a disposición las habilidades que hoy se necesita para ser este tipo de líder del que yo hablé, ¿no? Entonces, en líneas generales, yo diría que no, el liderazgo no es una diferencia de género, pero sí creo que las mujeres están con mejores herramientas que los hombres para ser este tipo de líder que el mundo hoy necesita. Esto no quiere decir que un hombre no lo pueda hacer. Lo puede hacer y tiene las herramientas para hacerlo, se lo va a tener que permitir. A mí un día me hicieron un psicotécnico y el psicotécnico, la persona que me dio la evolución, me dijo que yo tenía parte de mi liderazgo, tenía el liderazgo femenino, ¿no? Entonces se refería a todo esto de conectar con las emociones del equipo, con la parte blanda, y creo que ahí están más preparadas las mujeres que los hombres. Pero desde el punto de vista del liderazgo no hay diferencia de género. Es una cuestión de herramientas, ¿no? Y de genética tal vez. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo hace un líder para manejar las frustraciones de enfrentarse dentro de una institución con un grupo de jefes que, al no ser líderes, no entienden los cambios que un líder propone? ¿Qué le aconsejas? La primera cosa que le aconsejo es no ir a victimizarse. Al peor lugar que puede ir es a victimizarse, ¿no? Y empezar a echar culpas a los otros, ¿no? En este caso sería a sus jefes, ¿no? Eso como primera medida. Como segunda medida, hay algo que eso lo puede llevar a la proactividad y decir, bueno, hacerse esta pregunta, dada la situación como está, ¿qué cosas puedo hacer yo? Que no necesiten desafiar el status quo. Porque si el status quo no lo puedo desafiar, hay dos posibilidades. O trato de hacer lo que está dentro de mi ámbito de influencia de poder hacer y construir en función de lo que pueda construir, o la otra, si no me siento a gusto donde estoy, puedo buscar otro lugar donde ir a trabajar. Digamos, esas serían las dos. Ahora, hay otra cosa que a uno lo pone más proactivo, y es empezar a pensar en cuáles son las necesidades que tiene mi jefe que yo puedo suplir. O sea, ¿por qué mi jefe es jefe y no quiere ser líder? Porque tal vez hay necesidades que yo puedo empezar a prestar atención y empezar a hacer como, no me sale la palabra, pero como ser como un faro, ¿no? Que me empiecen a mirar, uy, mirá cómo resolvió esta necesidad, cómo resolvió esto. Y siendo ese faro, capaz que me empiezan a mirar distinto. Y a lo mejor puedo empezar a aumentar ese círculo de influencia donde tengo. Resumo, no hacerme víctima, ver en qué puedo hacer con esto, concentrarme en lo que puedo hacer y empezar a ver las necesidades de mi jefe para que empiecen a verme de otro lugar. Trato de ser conciso, ¿eh? Sí, está bien. Sí, Sí, otra bárbaro, persona. bárbaro. Acá tengo una pregunta que es bastante interesante, Sí. que dice, ¿cómo se relaciona el líder con la generación Z? Yo tengo una Sería respuesta. la pregunta. Y la otra, que puede ser parecida, es si es mejor un jefe con experiencia que un líder joven. Ok. Vamos por la primera. En la primera digo, la generación Z son seres humanos. Y lo que estamos hablando es de hacer sentir importante a las personas. Y no hay generación que se resista a eso.
Yo las veces que me tocó dar conferencias liderando diferentes generaciones, ponía, cuando las hacía presencial, en el público tomaba a uno de cada generación y las ponía en la primera fila, y entonces le decían que escuche la charla que yo daba en función del liderazgo, cómo lideraría la empresa, y después le preguntara si trabajaba conmigo. Bueno, la mayoría trabajaría conmigo de distintas generaciones. Somos todos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades. Un ejemplo, y cierro con esto. Si ustedes vieron la película Corazón Valiente, lo que hace Wallace cuando va frente al ejército y le da la arenga al ejército que se quería ir porque tenía que enfrentarse con los ingleses, y los ingleses eran 500 y ellos eran 50, y se querían ir, y cuando él llega le da una arenga, y no solo pelean, sino que además ganan. ¿A dónde fue a tocar? Fue a tocar a los principios humanos, a la motivación, a la gloria, al significado, a la contribución, y en eso no hay generaciones. Hoy es lo mismo que lo que hacía Wallace hace miles de años. Entonces, si es un ser humano, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, hacerlo sentir orgulloso, hacerlo sentir respetado, hacerlo sentir que la habilidad que puede desarrollar su talento, reconocerlo. Esa es la clave. Y la otra pregunta, ¿cómo era, Hugo? Perdón. Ah, sí, ya me acordé. Si era mejor un jefe con experiencia que un líder joven. Yo lo que digo es, yo siempre voy a preferir un líder a un jefe. Porque si es un buen líder, va a ser humilde. Y si es humilde, no va a estar diciendo que sabe todo, sino que va a estar reconociendo lo que no sabe. Y se va a nutrir de las personas que tiene con experiencia para ser un mejor líder. Entonces siempre prefiero al líder. Hay una CEO que creo que era la CEO de Xerox, a la cual le decían la CEO no sé. Porque cada vez que le preguntaban algo y no sabía, decía no sé. Entonces yo siempre prefiero un líder joven, con humildad, que no se la crea, que diga no sé, y que se nutra de la experiencia de las personas que lidera. Estoy seguro que nos va a llevar a mejor puerto que el jefe. Y acá preguntan algo parecido. Cuando el jefe es líder, ¿cómo no perder cierta autoridad? Es que la autoridad no te la da el puesto cuando sos líder. La autoridad te la da la autoridad moral. El puesto a vos te da la autoridad de poder hacer que las personas hagan lo que vos querés hacer. Pero te van a decir todo que sí. Te van a ocultar los errores. Se van a echar culpa entre ellos. Vas a generar un equipo inefectivo. Entonces no va por la pérdida de autoridad. Cuanto más vulnerable se muestra el líder, y esto está corroborado con una gran cantidad de estudios, cuanto más vulnerable se muestra el líder, más aumenta su liderazgo. Porque lo que necesitamos son seres humanos, y los líderes tienen que ser seres humanos que se preocupan por las personas. Cuando uno se preocupa por las personas, la autoridad moral es mucho más fuerte que la autoridad formal. Bueno, te quiero decir que hay muchísimas felicitaciones para la charla. Bueno, muchísimas gracias. Están, como diría el Bambino, están muy motivados todos. Sienten mucha motivación. Así que, Gustavo Tachela, ¿querés hacer alguna pregunta? No, la verdad que en la experiencia, creo que coincidirás vos, mi tocayo Gustavo, cuando todos los miembros del comité colegio trabajamos con los servicios de cirugía, lo que tratamos de recomendar y consideramos es justamente eso, ¿no? Que los líderes lo que deben hacer es generar las condiciones para que la gente que viene detrás de ellos sean mucho mejores que ellos. Y ahí, en cierta forma, se terminaría de resumir todo lo que vos has charlado, ¿no? Todas esas condiciones que vos has descrito son cosas que me parece que son terriblemente importantes para, y la verdad que felicito a través de esto a Hugo y a Ezequiel, que interpretaron muy bien el tema de que el curso es para que gente que tenga la función que a su vez sabemos todos que es transitoria, o sea, en algún momento ocupamos un determinado cargo que después dejaremos de ocuparlo, y esa función que vamos a desempeñar
tiene que tener la base de que generemos condiciones para que los demás que vengan sean mejores. Y ahí sería un círculo virtuoso. Así que la verdad que ha sido una charla excelente. Bueno, nada, un placer enorme y felicitaciones a los directores del curso también, y agradecer a todos los que han participado con las preguntas bueno, nada más. Bueno, Muchas antes que nos gracias. Muchas vayamos, gracias. antes que nos vayamos, hay algunas preguntas que las puedo resumir en cuáles serían las cualidades, vos diste todas las cualidades positivas de los líderes, cuál sería la cualidad, la peor cualidad de un líder, o una cualidad negativa que uno debería reconocer, o en ese caso sería un antilíder, digamos. Pero bueno, ¿qué cualidad negativa ves vos que... Son las contrarias a las que dije. Frente a la humildad, el sábelo todo. Frente al hacerse cargo, el que echa culpas. Frente al que no gestiona sus emociones, el reaccionario. Frente al que es competente, es incompetente. Para mí, sin humildad, sin integridad, sin gestionar emociones y sin hacerse cargo, no existe el liderazgo. Clarito. Y una cosa más como para cerrar. Todas las cosas que dije yo son todas cosas de sentido común. Entonces, los líderes saben lo que tienen que hacer. El problema lo tienen cuando lo tienen que llevar a la acción. Entonces, muchas veces no hay que enseñarle a los líderes lo que tienen que hacer, sino empezar a enfocarse en las cosas que los líderes tienen que empezar a dejar de hacer. No es tanto lo que tengo que hacer, sino son las cosas que tengo que dejar de hacer. Porque en definitiva el liderazgo se trata de comportamientos y se trata de generar relaciones. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Bueno, excelente, Gustavo, te agradezco mucho esta participación. Vamos a cumplir la hora del Zoom, así que te agradezco mucho y has tenido una muy buena repercusión en el ambiente médico. Y Bueno, yo me despido de todos en este momento y los esperamos, mejor dicho, el 9 de septiembre con otro capítulo del curso de gestión para un servicio de cirugía. Buenas tardes para todos y buen fin de semana.